Dale. Estamos en Alto Voltaje con nada más ni nada menos que Juan Carlos Tordo. Una leyenda, podemos decir. ¿Te molesta que te digan leyenda No, en no, el blues todo lo argentino contrario. o en la música argentina? No, no, ya es una cocarda, ¿viste? Es como un Claro. galardón. Yo pienso que uno se gana los lugares después de tanto estar, ¿no? Y yo siento como que es un lugar ganado, no, no lo siento ni como una ofensa, ni que me digan viejo, ni nada. Soy un tipo grande, ¿viste? Claro. Pero he invertido toda mi vida en esto y con orgullo, como lo es Willy Quiroga y como estos otros tantos que quedan andando y con toda la alegría del mundo, como A yo, Willy, ¿viste? a Willy le vamos a hacer una nota en unos días. Sí, Willy es un maestro total. Es un maestro, la verdad que sí. Has estado en Pastoral, en Raíces, Sí, con Lito Nevia, con Piero, con Papo, con Alejandro Lerner, con todo el mundo. con todos los que Tenés, pude, sí. con todos los que pude. Toqué en todos los lugares donde pude, en donde me llamaron y en donde me pude meter. O sea, vos sabés que, viste, esto es una cuestión de insistencia y de, Claro. de meterle siempre para adelante. Y bueno, a mí me gusta la ductilidad, me gustan los estilos, me gustan todos los estilos. Así como toqué candombe, tuve que aprender el estilo y bueno, no es que aprendí ni me recibí tampoco, ¿no? O sea, los estilos no se aprenden nunca, se pueden, Claro. uno puede arrimarse a tocar un estilo, pero bueno, hay estilos como el candombe que si no naces en Uruguay y si no sos uruguayo y tenés eso, es como para nosotros el folclore, la Claro. chacarera, la samba, Sí. el tango tal vez. Entonces, viste, hay estilos que uno se puede arrimar un poco, como yo me arrimé al candombe, así todo, con Beto Satrañi en los 80 hicimos un poco de escuela con respecto a lo que era el candombe rock, ¿no? A fusionar el candombe con el rock, como lo hacía antes Sopa, y Ajá. y bueno, nada, hicimos y tratamos de inventar una parte, viste, de la música. Y bueno, así también después estuve muchos años con Raíces, tuve muchos años con los hermanos Makarov, que fueron los primeros con los que empecé, este, y ensayábamos todos los días, tanto como con los hermanos Makarov como con Raíces, tocábamos, ensayábamos todos los días de mi vida, o sea que hice las primarias, la secundaria y la terciaria con la música, ¿viste? Horas culo, O como le sea, dice Gustavo Roweck. sí, 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 era culo estando ahí, porque, ¿viste? El instrumento hay que estarle encima, tocarlo, y aparte cultivar la amistad también, ¿viste? Con, qué sé yo, nosotros hacíamos como un internado, nos juntábamos todo el día con los raíces, jugábamos a la pelota, comíamos, tocábamos, creábamos, o sea, hacíamos de todo durante el día. Yo me iba a la mañana y volvía a la noche a mi casa pleno de haber hecho montones de situaciones referente a lo que era la música, ¿no? Ahora que se me cayó Voló la el cámara. estandarte. Sí, se me cayó el estandarte de la cámara. Para que lo acomode. Y nada, pero tenía el teléfono enchufado y cada tanto se desconecta y conecta y hace un ruido extraño, ¿viste? Y así que nada, bueno, me la pasaba todo el tiempo tocando, de algún modo estudiando, porque, viste, el hecho de estar tocando todo el tiempo es estar aprendiendo todo el Sí. tiempo, con gente, qué sé yo, como con los Fatorusos, como con Rada, con todos esos monstruos que mirándolos tocar nada más ya te acobardaban, ¿no? ¿Y vos Y, cómo empezaste en la música? ¿Por qué se te dio por la batería? O por... y mira, por ejemplo, yo no tengo antecedentes por lo menos que yo sepa, de músicos en mi familia. Fue como Claro, por una eso te mañana, un preguntaba. despertar así de pronto. A mi viejo le gustaba el bandoneón, por ejemplo, y mandaba a estudiar acordeón a piano, me mandaba a estudiar el bandoneón.
yo a mi viejo le decía, escúchame, si te gusta tanto el bandoneón, ¿por qué no lo estudias vos? Claro, Sí, no vamos a Para aprender. romper los huevos a mí con estudiar el bandoneón. Y finalmente, bueno, empecé con la acordeón a piano, con la profesora del barrio, y bueno, hasta que un día me regalaron un bombito legüero, ¿viste? Un bombito de esos para tocar samba y qué sé yo, y enloquecí. Con eso enloquecí. Y entonces ahí empezó toda mi rutina con eso, ¿no? Vos sabés que Hasta que lo vine. que estás contando, perdón que te corte un segundito, ahora seguís. Lo que estás ¿Sí? contando, cuando le hicimos la nota a Gustavo Roweck, de Rata Blanca y B8, dijo lo mismo, que empezó con un bombito de eso, como dijiste vos. Parecía que estábamos Claro. escuchando la misma historia, pero con otra cara. Y sí, es que más o menos todos empezamos a tener, vos sabés que la percusión es como el instrumento más antiguo, ¿viste? Y para un niño, cuando tenés 8 años, golpear en un Claro, lugar y empezó a hacer sentir ruido. la respuesta, empezás a como a conectarte con algo que es superior, ¿viste? Empezás a como a mandar mensajes al universo, ¿viste? Claro. Y entonces, nada, enloquecí ahí y empecé a conectar con el instrumento y luego, bueno, con los amigos del barrio empezamos a tocar un poco las canciones de esas épocas y bueno, y yo me identificaba con la batería. Lo que pasa es que un día yo tengo 2 hermanas que las habían invitado a un cumpleaños de 15, un cumpleaños de 18. Antes se festejaba, el hombre festejaba a los 18 sí, y sí, las sí. mujeres a los 15, ¿no? Entonces, cuando cumplió 18 años, unos amigos de mis hermanas enfrente hicieron una fiesta y vinieron a tocar unos muchachos con guitarra, bajo y batería. Y la batería era una batería twistera, como se usaba hace muchos años, que es un redoblante y un platillo nada más. Claro. Claro, Sabía sí. tocar Palito Ortega en el Club del Clan, si es que alguna vez han visto eso. Sí, sí. Por videos. Y la twistera se llamaba la batería. Entonces yo ahí sí que enloquecí de verdad y le dejé los huevos a mi viejo como una pelota hasta que me compró esa batería quería yo, ¿viste? Y un amigo de mi hermana me enseñó a tocar 3 o 4 ritmos y yo jugaba dentro de mi casa, armaba la batería, no tenía con quién tocar, por supuesto, en esa época, era pibito, entonces armaba la batería frente al velador de la mesita de luz de mi vieja, después la armaba en mi cuarto y después me iba a la terraza y me hacía una gira por mi casa sin saber que estaba haciendo una gira, ¿viste? Y después guardaba la batería. Hasta que un día me vino a buscar Buki Arcelia enfrente de mi casa, un bajista, el pibe que ha tocado, este muchacho ha tocado con un montón de gente, desde Leonardo Fabio hasta ahora que con Treyes está tocando, pasando por Mederos y un montón de gente, un gran músico, Buki Arcelia. La madre profesora de guitarra del barrio, y bueno, me dijo, ¿no querés que hagamos un conjunto? Y éramos re pibes, le regalaron la guitarra eléctrica, y ahí empezamos, y tuvimos nuestro primer grupo, Esencia, que con él ganamos algunos ¿Era de rock el festivales. grupo? Sí, de rock, tocábamos temas de Tippingwolf, tocábamos temas Bien. de Los Gatos también, ¿no? Y sí, era de rock, de Manal, ¿viste? Tocábamos todo el rock, digamos, que en esa época era el progresivo, digamos, que se decía, ¿no? Y bueno, yo siempre fui de ese bando. Y después empecé a conectar, ya un poco de más grande, empecé a conectar con el rock nacional, porque en esa época no había ni revistas de rock. Claro, Yo tengo no había nada. 68 pirulos y te estoy hablando de cuando tenía 10, 12 años, ¿no? Porque no Se había ve que ni te gustaba The revistas. Who, por lo que veo. Sí, sí, no, de junio hablar. Entre otros, entre otros. O sea, todas esas bandas de esas épocas para mí fueron, bueno, Purple, Zeppelin, todas las bandas de esa época fueron las bandas que me instruyeron, digamos, y me insinuaron a la música. Y ni hablar cuando salió Manal, que era, yo tenía un Wincofón y me metía por poco adentro del Wincofón, ¿no? Para escuchar las canciones y las pasé 400 millones de veces. Tenía la batería armada en mi cuarto y dormía, me levantaba, tocaba y comía y tocaba y comía y tocaba y así estaba todo el tiempo con una enfermedad.
¿Tenías algún baterista como influencia? ¿Algún ídolo así que vos digas este era el...? En esa época no había ni revistas de rock. Claro, ese A es el ver tema, si por me eso te digo. Entonces las influencias eran tocar y hasta que descubrí que había un lugar donde enseñaban a tocar, No. que eran las Academias Vinci, que yo soy de Florida, de Vicente López, y las Academias Vinci quedaban en Chacarita. Y yo me iba 1 o 2 veces por semana, le decía a mi vieja, yo quiero hacer esto, y entonces me iba a estudiar teoría y solfeo y a tocar. Y, por ejemplo, venía con las clases de batería y me daban 2 lecciones y yo me aprendía 4, 5. ¿Entendés? Y iba siempre muy adelantado con eso. Y entonces hasta que un día me fui a probar en una banda que buscaban antes empezó a salir la revista Pelo y la segunda mano y esa cosa, entonces yo empecé a buscar y me fui a probar a una banda que se llamaban Los Hermanos Makarov, que acababan de grabar un tema que se llamaba El Rock del Ascensor, años 70 y pico, ¿no? Principio de los años 70. Y quedé como baterista, habían probado varios. Uno de ellos venía de hacer Heart. Hoy día, los Makarov, uno de ellos es el que inventó el Gotham Project en París, en Francia, que le va muy bien. Y el otro, Sergio Makarov, vive en Barcelona y también es un autor que le va muy bien. Le han grabado temas a los Rodríguez, en fin. Ya Es todo un autor, trayectoria. sí, un autor muy prolífico, con Ariel Roth y con toda esa gente con la que tocaba Calamaro, antes de los Rodríguez todavía. ¿Vos tocaste mucho? No, perdón, seguí. No, dale. Te iba a decir, Sí, vos yo puedo tocaste hablar. mucho con Piero, ¿no? ¿Tocaste mucho? 14 años, nada más. Ah, por eso. Tenía bien la data entonces. Sí, Piero fue una cosa muy extraña porque yo venía tocando con Raíces hacía unos cuantos años, habíamos grabado 2 o 3 discos con producción ¿cómo es que se llamaba? Bueno, ahora después me va a salir. Bueno, nada. Era el productor de ese momento que producía Crucis y producía todas las bandas de ese momento. Y yo venía tocando con Raíces ya de 2 o 3 discos. Y un día estoy en casa, me llama un amigo, voy, me dice, sí, estoy con un amigo, qué sé yo, y entra a la casa de mi amigo, que era Daniel Mancini, y estaba con Piero. Piero y se había ido exiliado del Claro, estaba país exiliado. por cuestiones políticas y había vuelto a principios de los 80, volvió a chequear a ver cómo estaba el país, que los milicos estaban por ir, y entonces estuvo por Uruguay, y entonces yo estaba tocando con Raíces, y él estaba en lo de mi amigo Mancini, Daniel Mancini, y entonces nos presenta. Y dice, vos sabés que estuve por Uruguay y compuse un tema que se llama La del Uruguay, que sé yo, que es un candombe. Digo, uy, mirá que justo yo estoy tocando. Entonces nos pusimos a tocar ahí en la casa. Y él me dice, escúchame, ¿por qué no te venís con nosotros de gira? Tengo un departamento para vender y compramos 2 combis y agarramos de Estados Unidos y empezamos a bajar de Estados Unidos por toda Latinoamérica y nos hacemos una gira. Digo, bueno, ¿y cuándo salimos? ¿Viste? Y entonces empecé a tocar con el Tano. Yo estaba tocando con Raíces, pero con Raíces no ganaba una moneda, ¿viste? Claro. Era todo palmadas en la espalda, pero no había. Yo, ¿viste? Iba a comprar a la carnicería y no le podía dar una palmada en la espalda al final. Tenía que ponerla. Entonces, bueno, nada, empezó a invitar el Tano Piero a tocar y en esa época empezó a formar Prema y ahí tocaba Lerner, el Mono Izarrualde, tocaba Mancini, pasaron por ahí montones de músicos de todos los estilos, hasta que se conformó la banda y empezamos a tocar y bueno, empecé a vivir de la música, digamos, a ganar dinero como para poder vivir de la música. Y eso se extendió por muchos años, tuvimos Piero y Prema entre los años 80 y 85, por ahí, y luego se termina ese proyecto y Piero me dice que él quería que yo siguiera tocando con él y seguí tocando unos cuantos años más con él,
De hecho, en algún momento que ya estaba tocando con Mississippi, me fui de una gira con él a Ecuador y seguí tocando, ¿viste? Unas cuantas. Yo siempre le armaba las bandas y le conseguía los músicos, y así toqué con los Enanitos Verdes, por ejemplo. Los Enanitos Verdes, yo podría haber sido parte de los Enanitos Verdes, que fueron músicos de Piero, y me invitaron a formar parte y yo le dije que no, que estaba con otro proyecto, y cuando volvimos de una gira ellos habían metido La Muralla, Claro, la y a muralla partir verde. de ahí no pararon de laburar nunca más, y somos Ujú. recontra amigos. Estuvimos en Colombia viviendo 2 o 3 meses juntos de gira por todos lados, y con Piero aprendí muchísimo, es un gran amigo, y realmente aprendí a vivir de la música. Digamos, mi estudio terciario lo hice con él, lo que muchos lo hacen en los colegios, en las escuelas, como en la EMBA, o en algún internado musical, esos que hay en países del primer mundo. Yo lo aprendí con el Tano Piero, de tanto poner la cabeza, ¿no? Y bueno, así aprendí a producir, a hacer espectáculos y demás, porque estábamos asociados. Y entonces cuando entré en la Mississippi ya venía con una experiencia bastante importante de producción. Entonces cuando Justo entré eso te en iba a la preguntar, ¿cómo apareces, cómo entras a la Mississippi? Bueno, en la Mississippi yo tenía un grupo que se llamaban Los Chanchos, que hacíamos también Ah. rockabilly, rock, a principios de los fines de los años 80, principios de los 90. Yo tenía esa banda que nos iba muy bien, y la Mississippi empezaba a tocar también sus temas. En una de esas el baterista de ellos se enferma, nuestro guitarrista tiene un accidente, y el saxofonista que tocaba conmigo, que tocábamos juntos en Los Chanchos, va a tocar con la Mississippi, lo invitan. Ah. Y él me lleva a mí a la Mississippi a tocar. Entonces yo empecé Mississippi era muy amateur, tocaba todos temas de blues tradicional. Entonces yo empecé a insistir con que teníamos que hacer música propia, y ahí empecé a producir. Los muchachos me dijeron, bueno, vos que venís con más experiencia, ¿por qué no nos producís? Y bueno, y empecé a producir la Mississippi desde que llegué. Yo ya venía con experiencia de estar con el Tano Piero, de producir a Los Chanchos, y después empecé a producir la Mississippi. Y así entré en el año 92 en la Mississippi hasta hoy. Y fui el productor de los 18 discos que estamos por tener. Porque digo el 18 porque el número 18 lo estamos armando. Claro, ya Ah, subieron un buenísimo. tema, ¿no? Ya ahí. Sí, ya subimos un tema y ya tenemos 3 temas más para este año. Y el año que viene seguramente terminemos el disco. Viste que ahora se sube de a un tema en las redes. Sí, 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 lo estamos viendo. lo No es estamos más viendo. como el long play, viste, Y larga duración. volvió al lanzamiento de los sencillos, y cuando tenés muchos sencillos, metés un long play. Claro, así era antes, así hacían los Rolling Stones, los Beatles, ¿no? Sacaban sencillos durante todo el año y después compilaban todos los sencillos que ya, en donde ya tenían unos cuantos éxitos, se hacían en larga duración, que era el compilado de todos los sencillos que habían sacado en el año. Y un poco se está volviendo a eso en otro formato, desde ya, vas subiendo a Spotify, vas subiendo a las disquerías, a Deezer, qué sé yo, a Orcha y a todas las disquerías que están ahí disponibles, vas subiendo el material y luego vas compilando. Así ya hicimos Criollo, lo hicimos en ese formato. Grabamos Claro. 2 temas, después 3 temas, después de un tema más, 4 temas, en la medida en que van saliendo, y los vas presentando, ¿no? Y de esa manera un poco le das chance a cada una de las obras para mostrarla, ¿no? Claro. Claro, va haciendo recorrido a través de la red. Claro, tal La cual. Sí, Mississippi cuando empezó tocaban solo canciones en inglés, ¿puede ser? Cuando empezó al Claro, principio. al principio hacían todos estándares de blues, de Elmore James, de Muddy Waters, de B.B. King, todos estándar. Yo empecé a tocar en la banda y tocábamos en Oliveri y tocábamos eso. Tocábamos todos estándares de blues.
en inglés. Claro. Hasta que cuando yo consigo un contrato con Del Cielito Records de BN, empezamos a armar los primeros temas y uno de los primeros temas fue Café Madrid y fue un éxito Claro. Claro, total. Claro, usted, O sea, eso es lo que tiene, que ya desde el primer disco pegaron allá arriba. y Eso es sí, lo que tiene. nosotros hicimos un primer disco que se hizo disco de oro. Claro. Y entonces cuando grabamos el segundo, eso fue en el 93. Y en el 95 grabamos Bagallo, pensando en que el primer disco era de oro. Y Bagallo fue disco de oro Fue disco de oro, ¿no? primero que Un Boogie, que fue el primer disco. Claro. O sea, tardó mucho menos en ser disco de oro. O sea, nuestros dos primeros discos fueron disco de oro, que en ese momento era vender 30.000 unidades en la misma compañía. Claro. Hoy día esos discos ya deben de ser de doble platina, no sé de qué, porque pasaron en varias compañías y son discos que se siguen vendiendo hoy día. Sí. O sea, pertenecen a Sony esos dos discos ahora. Y Sony no los tiene editados, los tiene backupeados, ¿viste? Los tiene ahí en stand-by. Nosotros los queremos editar, pero vos ves los ves en internet a la gente que alguno lo vende o qué sé yo y piden una guita rarísima. Sí, piden mucha guita. Sí, o sea, se notó el tema de lo de Sony porque en Spotify no está en Boogie, está en Tidal, pero Tidal no tiene algunos discos también. Entonces es como que Sony traba la subida también a los streaming. Claro, en realidad nosotros si quisiéramos podríamos grabar de vuelta todos esos temas, pero los originales son los originales, ¿no? Claro. O sea, las versiones originales no son irreproducibles, las tiene alguien. Y eso es un lamento, porque nosotros lo grabamos con Del Cielito de BN, Del Cielito le vendió todo su catálogo a BMG y BMG le dio todo su catálogo a Sony. Entonces, sin tener arte ni parte, fuimos a parar a un lugar donde estamos, y digamos, ya hablábamos con Sony varias veces para reeditar ese material, pero quiere que se lo compremos para ellos fabricarlos, entonces, si no, no es así. No lo vamos a hacer así, pero en algún momento le vamos a encontrar la vuelta y los vamos a reeditar. Ojalá. O sea, casi toda nuestra discografía está activa. Yo te quería preguntar sobre Beat Hippie, porque Sí. bueno, yo soy un fanático de las válvulas, viste, todos los equipos valvulares, y Beat Sí. Hippie creo que lo grabaron con todos equipos valvulares y micrófonos viejos. Eso dice ahí. Y en realidad lo que pasó es lo siguiente. Beat Hippie lo grabamos con un técnico que llamaba Richard Troilo, se llamaba porque falleció pobre Richard, tuvo leucemia Richard, pero antes de eso, él grabó con todo el rock nacional, grabó Las Pelotas, Acatupecu, grabó a varias bandas y era un técnico que no era un técnico, era un ingeniero de sonido como muy pocas veces hubo en este país, de la parte digital, digamos. Era un tipo que manejaba la parte digital de un modo que no la manejaba nadie y era un tipo, era como un inglés o como un yankee y tenía mucha información y realmente grabamos de un modo totalmente distinto, sí, con equipos valvulares, totalmente, generalmente grabamos con equipos valvulares. Nosotros también somos fan de la válvula y de toda esa cosa, ¿no? Vintage. De hecho, sonamos así porque no somos tipos muy pedaleros ni muy cibernéticos para tocar. Tocamos, más que nada tocamos, somos analógicos para tocar, ¿viste? O sea, yo soy de la época que si no sabías tocar no se podía grabar. O sea, hoy día grabás 20 veces porque te agarrás en tu casa y te haces 20 loops, ¿viste? Y grabás, pinchás 40 veces hasta que te sale. Pero antes era con cinta y había que saber tocar porque la cinta pasaba corriendo, ¿viste? El disco Classic fue que tocaron todos juntos, ¿no? Toda la banda junta. Sí, en Classic hicimos una experiencia muy loca que se llama corte directo eso. El corte directo vos vas tocando y el mixer va mezclando, no que va tomando sonido, lo va mezclando al disco directamente a la cinta de media.
o sea, una cinta estéreo. Entonces ya tiene todos los controles y ya está haciendo como un sonido en vivo y lo va dejando registrado en una cinta, ¿no? Claro. Entonces lo que hacíamos era hacer 2 o 3 versiones y elegir cuál era la mejor. Imagínate 7 tipos tocando, hay mucha chance de que alguno Algo se salga mal. equivoque, sí, que algo salga mal, pero ya estábamos bien ensayados, tocábamos bien. Entonces logramos un disco de los que no hay muchos, que es con el sonido de directo y el corte directo, que es un desafío bastante interesante. Viste, nadie graba en corte directo, porque Claro. todo el mundo tiene la chance de retocar un solo, o tocar el solo después que lo hizo, o dejar el solo para después, y toca solo, no, canta, o la voz la pone después, y acá no, la voz, todo de una. ¿Entendés? Y eso fue un desafío bastante interesante. Y la verdad que salió un disco muy particular, con sonido en vivo, digamos, Sí, prácticamente. ese disco estaba bárbaro. Si alguien está mirando este video ahora cuando lo subamos a YouTube, el que me lo afanó que me lo devuelva si lo está pidiendo. Porque lo presté hace muchos años y no fue devuelto y no me acuerdo a quién. Entonces si me está Ay, qué viendo, lástima. Sí, sí, es uno de que me los lo discos que devuelva. tiene Sony. Es uno de esos discos que tiene Sony y no lo reedita. Porque mira, un Boogie en el 93, Bagallo en el 95, Classic en el 96 16. y Cara y Seca en el 97, todos esos discos son de Sony. Y este Classic lo grabamos, porque imagínate que hicimos 2 discos de oro, en el 93 y en el 95, nuestros 2 primeros discos fueron discos de oro. Y el tercer disco, grabamos un disco en inglés. Cuando todo el mundo estaba esperando un tercer disco de otra magnitud, nosotros grabamos lo que debería haber sido nuestro primer disco, Claro. porque todos esos temas eran los que tocábamos en nuestra primera etapa. Entonces dijimos, vamos a grabar este disco, que es el que nos debemos, porque ahora que grabamos 2 discos de oro y podemos grabar lo que queremos, grabemos esto, que era lo primero que tendríamos que haber grabado. Encima, ¿No? Así encima me hubiera quería sido. matar, estaba buenísimo ese disco. Sí, nuestra cronología era así, nosotros tocamos esos temas en vivo, hicimos más o menos una lista de lo que tocamos en vivo, y encima hicimos un tema de Papo que se llama ¿Dónde está Te la iba a decir, en libertad? ese disco tenía un cover de Papo, me parece, te iba a preguntar. Sí, Claro. y Doña Laura de Manal. Ah. Hicimos El de Papo un era, Doña Laura. pará, porque no te escuché. El de Papo era. Ay, ¿cómo era que ¿A llamaba la dónde canción? está la ¿A libertad? dónde está la ¿A libertad? dónde está la libertad? Sí, sí, ese. No dejo nunca de pensar. ¿Te acordás de ese tema? Sí, sí. Ese y después, hola, doña Laura, necesito un gran favor. Sí. Ese de Manal. Esos 2 temas los incluimos en Classic. Y y bueno, Gatman Mojo Working, y que grabamos un montón de temas, Escaldoña, que hacía B.B. King, o sea, un montón de temas clásicos que después en el disco de los 30 años volvimos a hacer algunos. Sí, Hicimos Caldoña con Dani Raffo, lo hicimos, un discazo. incluimos, y sí, la verdad que muy buen disco, y ese disco también fue disco de oro, nada más que fue disco de oro después en varias compañías, sumado la venta de varias compañías distintas, ¿no? Pero fue un disco muy, muy loco porque fue inesperado para nuestra carrera. Y hablando, bueno, de ustedes, a la hora de componer las canciones, ¿componen todos o hay alguno que se ocupa especialmente? Mira, ¿Cómo es la cosa? nosotros es así, las letras por lo general las escribe Ricardo Tapia, el cantante, que siempre fue el letrista, salvo una que se llama Por fin te fuiste Mabel, que es un tema del segundo disco que la escribió por completo el guitarrista. Después el 99,9% de las letras las escribe Ricardo, el cantante. Y todos los demás firmamos la música. Por lo general, la etapa de quinteto para adelante es música de Tapia y, digamos, letra de Tapia y música de la Mississippi. Entonces, cada uno aporta, por ejemplo, ahora en pandemia hicimos un disco que se llama Dentro, que es un
digamos, reversionamos temas nuestros y lo grabamos cada uno desde su casa, ¿no? Con una plaquita de sonido y qué sé yo, lo subíamos a un drive y después el mixer lo mezclaba en su casa y así armamos un disco. Y hoy día, con ese aventón que nos dio la pandemia, digamos, de poder grabar cada uno en su casa, nos pasamos las ideas vía drive, Sí, sí, vía drive. ¿viste? Y entonces subimos ahí, bajamos, Ricardo sube, por ejemplo, la guitarra con el clic y la voz, y entonces cada uno arma su parte y después luego nos juntamos y ensayamos. Y cuando ensayamos en vivo ya nos juntamos exclusivamente para algún material nuevo, para alguna cosa así. Ahí despuntamos el vicio y ahí ya armamos las canciones. Le llamamos con trabajo un poco adelantado desde casa, ¿viste? Claro. Y entonces así armamos las canciones, ahora armamos 4 temas y tenemos una cantidad de embriones que vienen de otras salas y de tantos años de grabarnos y guardar cosas, y a veces aparece en algún pendrive o aparece algún disco o algún cassette inclusive con cosas viejas grabadas y decir, uy, mira esta idea, qué sé yo, empezamos a desarrollar una idea que por ahí tiene 10, 15 años, ¿me entendés? Claro. De Y tener la material la convivencia entre ustedes después de tantos años. Bien, nosotros somos ya familia, ya nos hemos visto de todas las maneras. Primero con pelo negro, todos con pelo negro. Después, Y con pelo. no sé, y con pelo, algunos. Y después nos hemos visto borrachos, contentos, tristes, drogados, deformes, exultantes. Nos vimos de todas las maneras. O sea, no tenemos cómo entre nosotros, ¿entendés? No hay cómo. Y tenemos siempre un humor muy particular, siempre nos estamos riendo de nosotros mismos y de los demás también si podemos. Así que manejamos un humor bastante particular y siempre lo hacemos con agrado, porque en realidad lo que nos une es la música y el punto común es hacer canciones. Después cada uno tiene su vida particular, nadie se mete con la vida del otro. Las mujeres cada una hace su vida, nuestras mujeres digo, ¿no? Sí, o sea, no es que están de por medio de nuestros proyectos ni nada, así que tratamos de ser un proyecto de muchachos sin discriminar, ¿no? Espero que no nos toque la ley de que haya que poner ahora una mujer en cada banda o un gay o hablar inclusivo, ¿viste? Porque si no cagamos. Cagamos, todos con él Nosotros las somos canciones. una banda de puro La huevo. MSCP ¿viste? se van a llamar. Le Nosotros MSCP. somos le MSCP. Nosotros somos una banda puro huevo, así somos todos varones, hacemos cosas de varones. Boludeamos como todos los varones y hacemos cosas de varones. Entonces, ¿Tienen pensado? Sí. ¿Tienen pensado volver a salir, a hacer alguna gira por el país una vez que tengan de hecho, material nuevo? sí, claro. Mira, acabo de cerrar un show para Córdoba recién, hace un rato. Acabo de cerrar un show para Córdoba y tenemos programado tres trastiendas, por 3 tigres. Tigres de trastienda. 3 trastiendas. Vamos a hacer ahora el 17 de septiembre. Hacemos una trastienda y presentamos otro de los temas nuevos.